Qué bueno es poder volver a encontrarnos en este espacio de Merendamos Juntas. Bueno, cuéntenos cómo están, ahí que te preparaste para compartir este tiempo, si te preparaste el mate, el café, si hiciste algo rico. Bueno, pueden saludarse ahí en el chat, nosotros también las vamos a ir saludando. Qué lindo es tener este espacio para encontrarnos, y hemos comenzado una nueva serie que se llama Cuando Jesús cambió mi vida. Y vamos a comenzar a tener una serie de invitadas muy especiales, y en esta tarde nos acompaña la pastora Patti Silva, y ella tiene una historia de vida que yo te aseguro que te va a impactar, un testimonio que te va a dejar con la boca abierta, así que te invito a que te prepares, te pongas cómoda, y bueno, te damos la bienvenida, Patti, qué bueno que nos puedas acompañar en esta tarde, gracias por disponer de este tiempo para compartir con nosotros, y bueno, ¿cómo estás vos? Hola, 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 ¿cómo estás? Dios te bendiga y Dios bendiga a toda esta hermosa audiencia. La verdad que estoy contenta, muy feliz de poder participar de esta merienda, ¿sí? De estar juntas y compartir algo tan hermoso que es lo que hizo Jesús en mi vida. Así que estoy preparada, con todos los cablecitos, digamos, en la cabeza de los recuerdos, ¿no? Porque hoy solo son recuerdos de lo que hizo el Señor. Así que bueno, acá estoy preparadísima y doy gracias a Dios por esta conexión y por lo que va a hacer el Señor en este día. Sé que Él no hace las cosas porque sí, sino que tiene una causa, y esa causa es llegar a los corazones, y creo que este es un día glorioso. Genial, y sí, nos encanta que estés con nosotras. Y bueno, Pati, queremos que nos cuentes cómo es tu vida, cómo se llama tu iglesia, qué es lo que estás haciendo en este momento, cómo es tu familia, que nos cuentes un poquito de vos, para comenzar. Bueno, mi nombre es Patricia Noemí Silva, estoy acá en Capital Federal, pastoreando en la iglesia Vida Nueva, que queda acá de Congreso, ahí nomás estamos, bien céntrico, y hace mucho tiempo que estoy pastoreando. Ustedes eran una mujer pastoreando. Y sí, porque bueno, pastoreábamos con mi esposo y hace ya 20 años, ahora en septiembre este mes se cumplen los 20 años de que soy viuda. Mi esposo falleció y bueno, había que continuar la tarea y Dios me llamó a continuar la tarea y ahí estamos, trabajando desde este lugar. Tengo 4 hijos, tengo una nieta, y bueno, y 4 hermanos también, y la familia en Cristo que es incontable. Bueno, qué lindo poder contar con una familia también en Dios, y qué lindo esto, ¿no? De encontrar una mujer que se animó y bueno, sorteó, por lo que estamos escuchando, algunos obstáculos, algunas pruebas también, me imagino, difíciles. Y queremos que nos cuentes también cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Ujú. Bueno, tuve una infancia bastante difícil porque un papá alcohólico, que bueno, no trabajaba, porque si trabajaba se tomaba todo. Papá murió con 36 años, y eso cuando yo tenía 9 años. Y eso hizo que mamá tuviera que trabajar siempre. 4 hermanos éramos, somos, ¿va? Y entonces una infancia con abandono de persona, una infancia con abandono de afecto también. De los hermanos yo soy la tercera, ¿sí? Ni muy chica ni muy grande, así que bueno, ahí. Con todo tipo de abusos también, porque en mi casa siempre había muchos primos, a tal punto de que cuando éramos chicos no nos daban de comer a la noche y nos decían que los chicos no tenían el estómago preparado para cenar. Y yo me crié con eso, o sea, tomábamos mate cocido y si había pan, ¿no? Que cuando tuve mi primer hija yo no le daba de comer a la noche.
Y cuando la llevé al pediatra, me dice, mami, ¿ya come de noche la niña? No, le dije yo, si no tienen preparado. Bueno, y Sí, ahí me enteré que no, que eso era un cuento de niños, o sea que no había para comer, ¿no? Un poquito para mostrarle desde dónde vino mi vida, con muy baja autoestima. En el barrio nos conocían por las hijas del borracho, nunca por nuestro nombre. Éramos como que marginadas por eso. Y bueno, ahí es donde ya mi autoestima venía muy por abajo. Cuando falleció papá, mamá decide venirse a vivir acá a Capital, porque trabajaba como portera de un edificio a Capital, y ahí vinimos nosotros, y bueno, seguíamos siendo en el barrio las provincianas, bueno, hoy le llaman bullying, pero era una burla total. Bueno, también mucho en el colegio, porque bueno, hablábamos de una manera que no era costumbre acá. Cuando logro pensar, ¿no? Con 17 años me casé con mi esposo, mi primer novio y mi esposo. Mamá me decía, no, sos muy joven, no te cases. Bueno, resulta ser que yo me casé igual, no escuché nada, abandoné el colegio. Bueno, y ahí empieza otra historia, ¿sí? Ya con 17 años siendo casada, al poquito tiempo fui mamá también. Así que bueno, bastante difícil fue de enfrentar todo eso, y aparte que mi esposo era muy celoso, al punto de ser posesivo, y bueno, ahí empieza otra historia, ¿sí? claro. Sí, sí, sí. Y contanos un poquito de eso. Vos todavía ahí no conocías al Señor, habías formado una familia de muy chica, y bueno, empezaste a atravesar ese matrimonio ya con algunas dificultades graves, digamos, con un esposo muy celoso. Y bueno, ¿y qué más nos podés contar de esa etapa de tu vida? Bueno, esa etapa, yo queriendo salir de casa, queriendo hacer la mía, dije, bueno, acá empieza otra historia, pero sí, empezó otra historia, pero una historia peor de la que había vivido, porque mi esposo, como te digo, no solo era celoso, sino que tomaba y se emborrachaba. Y ahí es donde digo yo, wow, otra vez la misma historia. Yo quiero salir de todo eso, y me encontré otra vez al lado de un borracho, pero ahora era mi marido. eh, y bueno, yo tuve a mi hija y nos propusieron eh, ir a trabajar al sur, a Ushuaia, y nos íbamos para allá. Esa misma noche yo decido dejar a la nena, porque la nena iba a viajar con nosotros, y tenía miedo porque por primera vez iba a subir a un avión, tenía miedo, y le digo a mamá si le podía dejar a mi hija. Me dijo, sí, no hay ningún problema. Bueno, en un taxi íbamos de pasajero, y ese día el accidente fue en el 81, en el año 1981, un coche de gendarmería nos choca, y fue tan fuerte el impacto que empezamos a dar vuelcos y vuelcos en dos avenidas importantes, Avenida Entre Ríos, Independencia, de acá Capital, y los otros autos que venían nos empezaron a chocar también. El auto quedó pata para arriba. Bueno, un Tremendo. desastre ese accidente. Eh, Menos mal que yo que no tenía a la nena conmigo. Exacto, sí. Después entendí, ¿no? Bueno, en ese accidente, mi esposo se le rompe el cuello del fémur, porque le metió la puerta casi en la pierna, y yo en el accidente ese me Wow. muero en el accidente. Sí, Entonces, de repente es como que me veo, eh,
mi cuerpo en el piso, tirado, nos sacaron los bomberos. Tuvieron que partir el auto a la mitad y sacarnos. Y me veo arriba de la escena y la gente decía, pobre, tan joven. Ahí entendí lo que era la muerte, es una sensación tan placentera y tan dulce. Uno no tiene conciencia, entra en un estado de como una no conciencia de lo malo, porque yo veía el accidente, pero no lo veía como algo feo o algo malo. Lo vi a mi esposo y no lo conocía como esposo, sino como alguien conocido, no con ese uy, mi marido, ¿no? Y él se agarraba la pierna, pero yo no me daba cuenta que era algo malo lo que pasó, por eso sé que el que se muere ni siquiera se dio cuenta de decir, uy, me morí, ¿no? Porque es inmediato, entras en ese estado. Y a medida que mi cuerpo iba subiendo, lo único que yo veía eran manos como entrelazadas así que me rodeaban. No vi caras ni nada, sino manos. Y era como que me llevaban, me guiaban hacia arriba. Y a medida que yo subía, la imagen de lo que era el accidente se iba haciendo como una luz. Y a medida que más subía, más grande se iba haciendo esa luz. Eso es lo que yo puedo contar de lo que viví, ¿no? Luego comienzo a sentir como que algo me tiraba para abajo, ¿sí? Y yo no quería, porque yo quería seguir en esa nube maravillosa, claro. Pero algo me tiraba para abajo. Y cuando empiezo como a escuchar algo, me decían, tu hijo te necesita. Ah, claro, no conté que yo estaba embarazada de 5 meses. Es verdad, claro. Estaba embarazada de 5 meses, ¿sí? Entonces, y yo cuando escuchaba eso, me negaba, como que no quería, porque cada vez que como que decía, bueno, sí, empezaba a sentir dolor como en el cuerpo, claro. Y en un momento, esto narrado por las doctoras luego, ¿sí? Dice que el accidente fue 5 personas, éramos los accidentados, iban llevando a los que estaban con vida. Quiere decir que a mí y a la mujer que embistió este coche de gendarmería primero, a una mujer que iba cruzando la calle, la tiró hasta el semáforo y cayó y la mujer estaba muerta. Entonces, venía una sola ambulancia a buscarnos. Y nosotros fuimos los últimos. Así que en ese transcurso pasó 1 hora y media entre que iban y volvían. Tal fue el impacto que yo con mis rodillas le rompí las costillas al chofer y el chofer me metió el asiento en la panza, yo tuve fractura de pelvis también, como los vidrios fueron explotando, bueno, tenía lastimada la cabeza, la cara. Entonces dice que la ambulancia iba llevando de a una, y cuando me tocó a mí el momento, en la bolsa negra, ya llevándome en la camilla, dice que la criatura empezó como a mover la bolsa, y era tanto que se movía que la doctora le dice, che, si sacamos la criatura, está con vida. Y la otra doctora le dijo, no, dejemos que se muera junto con la mamá. Dice, no, vamos a sacarlo, ¿no? Y me llevan, en vez de a la morgue, al quirófano, y ahí empiezan a destaparme, a sacarme de la bolsa, y que una de ellas le preguntó que si alguna vez había probado los electroshock, porque a ella le tocó hacer la práctica, lo vio, pero no lo había hecho. Entonces le dice, no, pero mira, ahí hay un aparato, enchufalo, y le empieza a explicar. Entonces la doctora lo pone en mi cuerpo y se ves así, contadas 1, 2, pum, lo pone y salto, ¿no? Y entonces, nada. Y ella dice, a ver, y lo pruebe. Cuando lo prueba ella, mi cuerpo
es como que yo ahí vuelvo a la vida y hago como un sonido, ¡oh! Así, ¿no? Sé que se pegaron un susto las dos, que Tremendo, se claro, quedaron mirando como diciendo, no puede ser, ¿no? sí, Y claro, ahí yo empiezo a sentir todo un dolor, desde la cabeza hasta los pies me dolía, todo. impresionante. Pero no sabía cómo me llamaba, me Ujú. preguntaban de cuántos meses estaba embarazada, yo no sabía ni que estaba embarazada, o sea, como que algo pasó acá adentro, Sí, sí, no sé, pero a los 2 días de que yo resucito, el bebé falleció, ¿sí? mm, Entonces hubo que sacarlo, fue un parto muy difícil, yo todavía no, yo estaba como en la una conmoción. nube. Ujú. mm, Me Sí, claro, querían pedir, me preguntaban si qué me acordaba del accidente, yo ni sabía que había un claro. accidente. Bueno, y así fue que resucité. Wow. Y, y a través de eso mi esposo quedó bastante mal, quedó 2 años con un yeso desde las costillas hasta la pierna, toda una pierna, y 2 años así enyesado, operándolo, y él se dedicó a drogarse, a alcoholizarse, yo tenía que salir a trabajar, bueno, fueron momentos muy, pero muy difíciles, y en esos momentos también intenté matarme porque mi vida no tenía sentido, y había un interrogante en mí, ¿no? ¿Por qué volví a vivir? O sea, Claro, ¿por qué? ¿Qué claro. hay? ¿Quién dio la orden? ¿Qué pasó? Sí, Yo tenía en mi cabeza la imagen cuando le hacían las misas a mi papá de un Jesús en una cruz, con toda sangrando, de una Virgen María, de un San Seferino y de la difunta Correa. O sea, tenía una mezcla en mi cabeza, entonces claro. no podía entender que había un Dios o que existía algo. Ujú. No tenía ni la mínima idea. Sí, sí, Pero ese interrogante era fuerte en mí. ¿Qué claro. hay? ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? ¿No? Del accidente pasaron más o menos 8 años, que entre idas y venidas, mi sí, esposo era a esa altura muy wow. agresivo, hasta no dejarme desmayada, no paraba con los golpes. Intenté, como te digo, 3 veces quitarme la vida, me corté las venas, tomé remedio. La verdad que cada día para mí era un martirio. Sí, No, yo no quería, no, y no entendía por qué, ¿no? Por qué la vida. Yo decía, esto es vivir, cocinar, lavar, aguantar a este borracho, lo que vivió mi mamá. Y no, la verdad que no entendía el propósito, no sí, sí, había un propósito. claro. Qué tremendo, ¿no? Todo esto que nos contás de, bueno, del proceso de superar ese tremendo accidente, de la pérdida del bebé y también después reponerte, pero también seguir con una vida completamente que vos no era la que habías elegido, no era la que esperabas. Bueno, contanos cómo fue que en el medio de esa vida tan compleja, ¿no? Llegaste a conocer a Jesús. ¿Cómo Jesús te salió el encuentro? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nosotros no podíamos, no teníamos permiso, a mí me dejaba encerrada en mi casa mi esposo con llave, no teníamos permiso para salir a la calle. Em, y una vez él se fue y tenían que traerme una mercadería, porque no solamente era drogadicto, borracho, sino que era un poco delincuente también, porque hacía negocios. Él me decía, vos no preguntes, vos hacés lo que yo te digo y punto. Y traían, no sé, por ejemplo, 200 cajas de zapatos, al otro día ya no estaban más.
o claro, traían una moto, y bueno, yo era pibe que le recibía las cosas sin saber mucho de qué se claro, trataba. Y un día él dijo, van a venir, bueno, tocan el timbre bajo, y resulta ser que eran unas chicas que venían, estaban en la plaza jugando con los niños, me dijeron, sí, es una horita feliz, llevamos a los nenes una hora y los volvemos a traer. Yo dije, qué bueno para que mis hijos vayan en ese claro, entonces ya tenía 2 hijos, sí, sí, Nati de 7 años y Patricio de 3. Entonces los dejé ir a la plaza. Y cuando vuelven de la plaza, viene Nati con un papelito en la mano que decía un versículo bíblico, Juan 3:16. Me dice, mami, mami, si yo me aprendo esto es lo que dice en este papelito, me van a regalar un libro negro. Y yo dije, ajá, un libro negro, ¿para qué querés un libro negro? sí, Ay, mami, yo quiero ese libro negro, yo quiero. Bueno, está bien, listo. Y ella andaba todo el día con el papelito y decía, porque de tal manera, porque de tal manera. Como no nos dejaban salir a la calle a nosotros, yo le había puesto una barra de ejercicio entre la cocina y el patio. Ella era sí, muy inquieta, sigue siendo inquieta, y ella se colgaba tipo un monito en esa barra y decía, porque de tal manera, porque de tal manera, mami, ¿qué más dice el papel? Y yo le leía, amó Dios, amó Dios, amó Dios, porque de tal manera, y bueno, y así iba ella memorizándolo, ¿no? Y yo la sí, escuchaba como un lorito, cosas de chicos. Bueno, sí, sí. una noche ella estaba con mucha fiebre. Me dice, mami, búscame el papelito, que el papelito me va a sanar, me dice. Yo digo, Ah, bueno, ¿dónde está el papelito? Porque yo claro, ni idea, ella andaba con ese papel para todos lados. Bueno, no lo encuentro. Revisé la basura, no encontré papel por ningún lado. Y ella hervía de fiebre. Como te claro, digo, yo no la podía llevar al hospital porque ese día también nos habían dejado encerrada. Y le ponía pañitos en la cabeza y me decía, mami, anótame lo que hice el papelito. Yo me ah, claro, acuerdo de algunas palabras, me dice, ¿no? sí, Entonces le digo, sí, bueno, dale. Y yo empecé a anotarlo. Y empezó ella de tal manera, amó Dios al mundo. Y me dice, ma, ¿qué es el mundo? sí, Ah, qué buena pregunta, le digo yo. El mundo, digo, ¿viste ese globo terráqueo que ves en el colegio, en la sí, biblioteca? Sí. Bueno, ese es el mundo, le digo yo. sí, sí, Ay, me dice, pero ahí no vive gente. No, no, ahí no vive gente. Entonces nadie vive en el mundo. No, no. Sí, hay gente en el mundo. ¿Y nosotros estamos en el mundo? Sí, estamos en el mundo. Y entonces ella como que lo iba entendiendo y me iba preguntando a mí. Y sí, me sí, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. ¿Y qué es unigénito? Y la sí, verdad que no sé, le digo, pero a mí me parece que tiene que ser como que es único o uno solo. ¿Y quién claro, es el hijo de Dios? Me preguntaba. claro, te decía todo, Ah, o sea, ninguna de las dos conocíamos nada. Y yo trataba claro, de explicarle a ella, bueno, y entonces le digo, yo creo que el Hijo de Dios es Jesús. ujú, Y entonces ella me dice, entonces Jesús nos ama, porque dice porque amó al mundo. Jesús sí, nos ama. Y le digo, y sí, sí, Dios nos ama. Bueno, ella se duerme, la fiebre cesó, wow, pero vos sabés que acá dentro de mi corazón era como que me había agarrado como un dolor, que me fui ujú, al baño a llorar, ajá, una angustia. Y fui al baño y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y lloraba y decía, ¿dónde estás? ¿Cómo que claro, amás al mundo? ¿Cómo claro, que diste tu hijo? ¿Quién es tu hijo? ¿Quién sos? ¿Sos Jehová? No sabía qué de sola Virgen María? No. claro, Y entonces le mm, digo ese día, ¿no? Llorando, llorando, llorando. Si es verdad que vos existís y si estás escuchándome de sí, algún lugar, si es verdad que sos Dios y que me amás,
yo te voy a pedir una sola cosa, y si vos me lo concedés, yo voy a entender de que vos escuchás y que me amás. Esa fue mi oración, ¿sí? Lo que le pedí no es nada bueno, porque yo odiaba a mi marido. Claro. Mi pedido fue que se muera mi esposo. Ese fue mi pedido, sinceramente, ¿no? Y porque ya no sabía qué hacer, ya me había escapado, me fue a buscar. Si yo lo denunciaba, era otra paliza más, tenía terror a denunciarlo. No le había contado a mi mamá, ningún pariente, de que él me pegaba, nadie sabía lo que yo estaba viviendo dentro de mi casa. Entonces, esa fue mi petición. Y bueno, ese día yo me levanto de esa oración como con una luz en el corazón. Es lo único que sentía, como que se encendió una luz. Nunca no sabía que ese día Jesús había entrado en mi corazón, porque nadie me guió en la oración de fe, pero yo sentía que había algo en mí. Es más, no solo lo sentía, sino que empecé a ver y a tener como cosas diferentes, como ya no había odio. Empecé a verlo a mi marido como con compasión. Wow. Mi hija se ganó ese libro negro y a mí me agarró desesperación por conocer qué decía ese libro, porque si con un solo papelito de algo que decía ese libro yo había tenido lo que tuve y mi hija se le fue la fiebre, yo quería saber qué había en ese libro. Así que me agarré de ese libro, que era la Biblia, obvio. La empecé a leer desde el principio y no entendía ni jota. Claro. Sí, me imagino. Era todo completamente nuevo y desconocido para vos. No entendía nada, ¿viste? Chino básico. Y yo decía, wow, ¿cómo se entiende esto, no? Claro. Bueno, cada vez que mi esposo me encontraba tranquila, era porque yo estaba leyendo la Biblia. Yo quería entenderla. Sí. No sabía orar. Y entonces cuando él no estaba, ponía por ahí una radio y escuchaba a algún pastor, y ahí fui aprendiendo algunas cosas. Por eso digo de que Jesús pasó por mi casa. Nunca había ido a una iglesia, yo no sabía nada de él ni la existencia. Ahí entendí, escuchando algunas predicas, que Jesús estaba vivo. Wow, y fue para mí una alegría tan grande saber que Jesús no estaba en la cruz muerto, que fue maravilloso. Descubrí un mundo para mí desconocido y quería saber más, cada vez quería saber más. Sí, me imagino, claro, en esa búsqueda personal y esto, ¿no?, de entender que Dios es cercano y Él, bueno, es cierto, Él se abre camino. Y había una cita divina para vos ese día, porque realmente con esas palabras que tu hija había guardado, había logrado aprenderse, Dios se reveló a tu vida, y es impresionante esto, ¿no? Cómo Jesús realmente nos ama y nos sale al encuentro, y Él sabe cómo llegar a nuestro corazón, porque esto tan impactante que nos decías que tu corazón estaba lleno de odio, y cómo empieza a ver luz y cambiar, ¿no? Cambiar esa forma de aún ver a tu esposo en medio de esa situación tan compleja, porque los detalles que nos contaste son realmente muy difíciles. Y contanos cómo, bueno, fuiste conociendo más a Jesús y bueno, en algún momento habrá habido otros cambios, cómo en algún momento si pudiste llegar a una iglesia o cómo hiciste para seguir buscando de Jesús y conociendo más de Él. Bueno, el asunto es que yo empiezo como una búsqueda interna mía, a mi manera, abrazaba el libro negro y hablaba, le decía, bueno, yo quiero que mi esposo no venga tan alcoholizado, o que de repente se duerma rápido, y así, ¿no? Entonces, mi esposo me empezó a hacer la vida imposible y me decía, yo soy el hijo de Lucifer, me decía, ¿no? Y trataba de
de meterme miedo. Entonces, ¿qué hizo un día que llegó y en mí cambió? Había cambios dentro mío que me había dado como valor. Ya no era cobarde como antes, ¿no? Antes aguantaba los golpes y un día me paro y le digo, pegame si querés. Me llegás a tocar y se te van a caer las manos, le dije, ¿no? Wow. Y él se sorprendió como diciendo, ¿de Claro, ¿qué dónde le pasó? sacaste eso? ¿Qué pasó? Porque yo jamás lo enfrentaba. Y entonces él vio cambios en mí, que ya no lo insultaba, que trataba de no discutir, se me ponía acá, nariz con nariz, me decía, dale, respondeme, dale, que tengo ganas de boxear con alguien, me decía, ¿no? Wow, Y yo por dentro decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Bueno, él estuvo casi 1 año y meses así, haciéndome la vida imposible. Eran las 3 de la mañana y me despertaba para que salga a baldear la vereda, o sea, wow, buscándome para perturbarme. claro. ¿Sabes qué hizo? ¿O saben qué hizo? Me quemó la Biblia. No. Sí, me dijo, así que vos, esto es lo que vos querés ahora, mirá lo que hago. Y Wow, agarró en la parrilla de casa y me quemó la Biblia. ¿Cómo yo lloraba ese día? claro. Me quitó a Dios, digamos. Me quitó a Dios Claro, porque para mí lo más claro, cercano que tenía era la Biblia. Y vos sabés que sentí dentro del corazón, yo nunca voy a salir de acá adentro. claro, Aunque queme la Biblia, hay cientos de Biblias, miles de Biblias, pero nunca va a sacar lo que está acá adentro. claro. Y entonces eso me dio paz, de saber de que, bueno, está bien, quemaste una Biblia, pero a Dios no lo vas a sacar de mi Claro, corazón. sí, sí, Bueno, sí. él se enferma, Ajá. se encierra en su habitación, tenía como hemorragias digestivas, tenía unas úlceras en el estómago, tanto alcohol que había tomado, me prohíbe llamar al médico, ya no quería comer, se enferma mal, mal, mal. Su cuerpo despedía un olor tan Wow, feo, que, bueno, yo iba, le decía, ¿querés que te traiga comida? ¿Querés agua? Andate de acá, no te quiero ver, salí de acá. Bueno, todo seguía el maltrato. Hasta que un día entro y estaba inconsciente. Llamo al SAME, viene la ambulancia, dice, señora, qué olor tan feo que hay acá. Le digo, sí, no sé, el cuerpo de él, no sé qué pasa. Bueno, estaba inconsciente, pero estaba con vida. Lo lleva y cuando lo interna, la doctora me cita y me dice que vaya ese día, pero con un adulto. Me vio muy jovencita, me dice, quiero que vengas con alguien, que te acompañe a alguien. Yo fui sola. Entonces me dice, no, lo que te tengo que decir es muy fuerte. Le digo, no, dígame, dígame. Me dijo, bueno, tu marido tiene un cáncer en el vaso, también tiene una leucemia y le queda poco tiempo de vida. ¿Te imaginas que yo salí del hospital con una alegría interna de saber que Dios me había escuchado aquel día que yo le pedí que se llevara a mi esposo? Entonces ese día salí del hospital, miré al cielo y le dije, lo que me queda de vida yo te lo ofrezco. Yo voy a seguirte, servirte, no sé, lo que quieras conmigo, acá estoy, heme aquí, ¿no? Y ahí es donde yo entendí que Dios escuchaba las oraciones, que era verdad, que Él contestaba, pero no sabía los planes que Él tenía. Esos eran mis planes, ¿no? Claro, Bueno, como les había contado, mi esposo me llama por teléfono del hospital, ella sabía que estaba ya en las últimas,
y había planeado junto con sus amigos hacer un último robo. Iban a robar una agencia de autos, él iba a salir del hospital con la ayuda de los amigos, y después se iba a volver a meter en el hospital, para dejarme plata a mí para el velorio y todo lo demás, ¿no? Y para que me quede algo de plata. Claro, sí, tremendo. Y entonces él me dice, por 3 días no quiero que vengas al hospital, ni vos, ni tu madre, ni nadie. No me vengas a visitar. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nada. Me dijo, no vengas. Ok, listo, yo tenía que obedecerlo. Y nosotros teníamos un negocio de fotos carnet porque vivimos enfrente de un registro civil. Ajá. Y entonces estaba abierto y viene un hombre bien vestido y me dice, hola, buenas tardes, soy el pastor tal. ¿Dónde era el pastor? De donde hacían la horita feliz, en la plaza. Ah, sí, mucho gusto, qué sé yo. Dice, mira, cuando tuvieron la horita feliz le preguntaron a los nenes si tenían algún pedido de oración o si había alguien que estaba enfermo. Y Nati, tu hija, dijo que tenía el papá que estaba en un hospital, ¿es verdad? Le digo, sí, está internado. Me dijo, ¿en qué hospital está internado? Yo le dije porque pensé que iban a orar por él. Entonces le digo, está en tal hospital, qué sé yo. Me dijo, bueno, yo voy a ir a verlo. No, le digo, no vaya, no vaya porque mi marido no cree, aparte es contrario a la religión, para él es todo negocio, eran todos unos vivos bárbaros. Claro. Me dijo, no, yo voy a ir y voy a ir en el nombre de Jesús, me dijo. Wow. Bueno, se va el pastor y yo me quedo como media intranquila. Suena el teléfono y mi esposo que me llama y me dice, aparte de que no vengas, si va la policía, vos no sabés nada. ¿De qué es? ¿De qué no sé nada? Si yo no sé nada. Me dijo, no. Y acordate, no quiero que nadie venga a verme. Sí, entonces le digo, mirá, recién vino, porque yo tenía mucho temor de las consecuencias que podía hacer. Entonces le digo, mirá, vino un pastor y dijo que iba a verte. ¿Cómo? Que ya metiste a alguien en casa, que bueno, y todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Sí. Me dijo, bueno, ¿ese hombre es casado? Porque no me estoy ni muriendo y ya querés estar con otro. Digo, no sé, creo que sí. Bueno, avisale a la mujer que se queda viuda, me dice, porque yo a este lo mato. No. Y él tenía una muleta, y en esa él usaba una muleta y un bastón. Y en la muleta había hecho como una especie tenía unas mariposas para ajustarlo, y él las limó, quedaron como tan afiladas como un bisturí. Y él cuando se peleaba, levantaba esa muleta y donde te pegara, te abría siempre, te lastimaba. Sí. O sea, lo tenía como un arma. Un arma, claro. Y bueno, esto después contado por él, el relato. Sí. Yo no me entero qué pasó ese día, no me entero. Lo único que dije, Dios mío, por favor, ayuda a ese hombre, que es bueno, parece bueno. Yo de ese pastor. Sí, claro. Por favor. Claro. Y yo ni sabía dónde vivía el pastor, así que no pude avisarle a nadie que lo iban a matar, no podía hacer nada. Bueno, resulta ser que él se quedó en la puerta de la sala esperándolo, y cuando vio a alguien que venía con una Biblia en el brazo, se dio cuenta enseguida de que era él. Y le dice, ¿a quién buscas? Le dice al señor Facundo. No busques más, soy yo, le dijo. ¿Qué querés? ¿Vos fuiste a ver a mi mujer? Ah, vos sos Facundo. Dice, sí, porque tu hija Nati nos dijo que estabas en... Bueno, ¿qué querés? Orar por vos. No, dice, andá a hacerlo por gente que se merezca. Yo no, yo soy mal bicho, le dijo. Bueno, dice, pero sabes que Jesús te ama. ¿Qué me va a amar a mí? No, yo me voy, yo ya estoy jugado, le dijo, ¿no? Y le dice, no, Facundo, Dios te ama. Bueno, mostrame en ese libro, el de negro que tenés ahí, que Dios me ama. Y si vos me lo mostrás, yo voy a dejar que vos reces por mí, le dijo. Bueno, le abrió Juan 3:16 y le dice, en vez de mundo, pone tu nombre.
Facundo, ¿no? Y dice, porque de tal manera amó Dios a Facundo, que ha dado, ¿ves? Dios te ama. Bueno, dice que mientras el pastor le abrió la Biblia, él quería levantar la muleta para pegarle, ¿sí? Sí, Había mirado para un lado, para el otro, no venía nadie, y no claro. pudo, dice que estaba como atado, y Wow. hacía fuerza y no podía Sí, pegarle. sí, Entonces tremendo. dice, bueno, vamos para adentro, y dice que cuando quiso levantar la muleta para hacer un paso, no podía, estaba como pegado al piso. Y Tremendo. entonces el pastor le pone la mano en el hombro y le dice, bueno, vamos adentro, así, nos oramos en el pasillo, y cuando el pastor lo toca, se le destrabaron los pies y pudo caminar. Y Tremendo. entran, él estaba en una sala general, entran, y cuando entran, se levantaban los enfermos que podían levantarse y lo iban siguiendo al Wow. pastor, y dice, yo también quiero que ores por mí, yo quiero que ores por mí. Bueno, entonces el pastor dijo, vamos a hacer una oración en grupo, ¿no? Le dice, vamos a tomarnos de la mano y yo los voy a guiar en oración. Y Sí, obvio sí. que ese día le hizo aceptar a Cristo, pero mi esposo me cuenta que cuando él cerró los ojos así y empezó a repetir lo que el pastor le decía, él sintió un calor tan fuerte, que tuvo que abrir los ojos porque dijo, hay unos tipos con estufa y me están calentando, ¿no? A mí conmigo, no, ¿no? Y Ay, entonces claro. dice que abría los ojos y que no había nadie. El pastor oraba con los ojos cerrados, lo demás también. Entonces cierra los ojos y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando cierra los ojos, dice que él se vio como arriba de la escena y que de la espalda le salían unas alas como un cuervo negro, y con las Wow. garras le iba lastimando la espalda así, y que no quería salir. Y Claro. entonces el pastor empezó a orar, a reprender, y que saca un pico grande de acá de la nuca, Sí, saca así sí. como cuando él puede ver la cara, y se era como un cuervo horrible, horrible. Entonces se asustó mucho. Como él se asustó, dijo, Dios mío, salvame de esto, sacame de esto, le dijo, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, el pastor se fue, él lo acompaña hasta la puerta caminando y vuelve caminando. Cuando vuelve caminando, se da cuenta que no le dolía, él no podía ni caminar, 5 Sí. pasos y ya no podía más. Su Wow. estómago era verde, bordó, violeta, Sí, era sí. de todos los colores, era como que se estaba pudriendo por dentro. Bueno, le traen la morfina de todos los días para darle, y él le dice al enfermero que llame a la doctora, porque él sabía que Dios lo había sanado ese día. Wow. Y es verdad, Dios existe, Dios sana, Dios me salvó, Dios me sanó, gloria a Dios, mi mujer tenía razón. Bueno, y empezó a decir cosas como esa, ¿no? Entonces viene la doctora, y dice, ay, Facundo, portate bien, hacenos las cosas fáciles. No, doctora, Dios me sanó. Vino un hombre, yo le quería pegar, él le cuenta, ¿no? Claro. La doctora le dice, bueno, Facundo, mira, vamos a hacer la corta, yo estoy de guardia hoy, no tengo mucho tiempo que perder. Vamos que te hago una punción. Si la punción me sale que no tenés nada, y él le dijo, me da el alta. Obvio, te doy el alta. Bueno, Claro. le hicieron la punción y no tenía nada. Le Increíble. hacen una ecografía para ver cómo estaba el vaso y estaba intacto. Wow. Dios lo sanó completamente. Y la doctora no le quedó más que darle el alta. Sí, sí, tal cual. Se vino en pijama del hospital en un taxi, Sí. y cuando viene, baja de un taxi y me dice, Rusa, porque así me decía, Rusa, dame plata para pagar el taxi. Yo dije, uy, al loco se les escapó. Yo no Claro, sabía nada de lo que te conté claro, vos ni enterada no sabía nada. de todo lo que había pasado, claro. Y yo tenía gente en el negocio atendiendo, y le digo, bueno, le doy la plata, él va, paga. Estaba en pantufla, en pijama, fue muy gracioso verlo. Claro. Y entonces dice, yo estaba del otro lado del mostrador, me dice, dame las manos. Y yo le digo, ¿qué pasó?
Y dice, perdón, perdón, le dice a la gente que yo estaba atendiendo, yo necesito hacer esto. Mi amor, me dice, perdóname por todo lo que te hice sufrir. Wow, ¡Wow! Yo lo miraba y obvio que le desconfiaba, digo, este es un artista claro, bárbaro. sí, sí, Bueno, le decía yo, sí, está bien, anda a casa que yo ya voy, atiendo a estas claro, personas y yo ya voy. Y por primera vez me dijo, nuestros hijos van a saber que hay un Dios. Yo dije, wow, ¿cómo nuestro? Él siempre era tu hija, tu hijo, nunca nuestro. sí, 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 Yo dije, ¿qué pasó? ¿No? La morfina le llegó a la cabeza, ¿qué pasó? Bueno, claro, y así fue que él logra irse a casa y yo atiendo a estas personas y llamo a la doctora, le digo, hola, el loco se les escapó, está en mi casa, vengan con chaleco de fuerza porque no lo van a poder llevar. claro, Me dice, no. Y me dice, no, no te contó nada. Le digo, no, no, vino diciendo que Dios existe. Me dice, sí, vino alguien a visitarlo, dice que oró por él, que Dios lo sanó, le hice todos los estudios. Y es verdad, dice, mira que yo soy judía y yo no creo en estas cosas, pero tuve que poner en la historia clínica un milagro, porque realmente ocurrió un milagro, me dijo. Yo me increíble. quedé más sorprendida y dije, no, o sea, ahí entendí que Dios sanaba, el poder que tenía Dios, ahí entendí que cambiaba los corazones, porque era tan difícil ver el mismo cuerpo, la misma cara, pero Es con un verdad, corazón totalmente diferente. Él claro, empezó desde ese día a valorarme, a pedirme perdón todos los días. wow. Fue bueno, un antes y un después. Ahí él se entrega a Cristo y ahí empieza otra historia. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué increíble todo esto que nos contás, porque es cierto, era como que vos decís, no es el mismo y estaba drogado. Pero ahí podías seguir viendo que el Dios que estabas creyendo es completamente maravilloso, grande y poderoso. Y ahí va a comenzar también, como vos dijiste, una nueva etapa de transformación para tu vida, para tu familia, tu Así matrimonio. es, así Es es. verdad, Ahí empezó otro matrimonio, otra cosa totalmente diferente. Dios lo llama a él con un llamado muy fuerte. Él iba a la plaza, donde hacían la horita feliz, y le mostraba a la gente todavía el color que tenía en la panza, pero que Dios lo había sanado. Vos sabés wow. que la gente empezaba a seguirlo, lo escuchaba y la gente lloraba. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, era tanto el amor que él tenía por Dios Sí, sí. que la gente el portero de enfrente de mi casa vino a tocar el timbre y a preguntarme qué pasa, que ya no hay más gritos, que ya Wow. no venía más borracho mi marido, qué había sucedido. Le compartimos de Dios, aceptaron a Cristo, los amigos también, la familia también, porque antes era el loco y ahora ya no era más loco y él les hablaba de Dios, a todos les hablaba tranquilo. Y al principio era de desconfiar porque no le creíamos. ¿Qué tan cambio? ¿Cómo? Nunca Claro, habíamos ido a la iglesia, o sea, fue exacto. muy, pero muy poderoso lo que sucedió. Entonces él ahí me empezó a decir, vamos a ir a un lugar donde está este pastor que me oró, vamos a contarle lo que Dios hizo. Y así que Claro. entramos ahí a ir a la iglesia, a Ajá. congregarnos, a escuchar palabra, a Sí, sí. estudiar la palabra. Así Bien. que sí, fue un antes y un después. Y Dios nos llamó al pastorado. Wow. Eh, Muy fuerte, muy fuerte. Era Sí, sí. algo que no entendíamos bien qué pasaba, pero la gente venía a tocarnos el timbre para que le leamos la Biblia. Wow. Y Claro. nosotros decíamos, no entendemos mucho, pero bueno, lo que sabíamos. ¿Y qué predicamos siempre en San Juan 3:16? Claro. Es verdad, esa palabra que vino a traer una transformación, un antes y un después también, ¿no? Cuando Dios se revela en ese amor tan grande, porque creo que es eso, ¿no? Que su amor tan inmenso puede transformar aún a una persona que ya uno creía que estaba perdido. Es más, estaba dando como contaste, sus últimos
iba a ser su último atraco, por decir así, su último, ¿no? Sí, Preparando todo sí, sí. para irse y haciendo de las suyas, y Dios le salió al encuentro. Y bueno, esto me impacta, ¿no? Escuchar cuántas vidas a través de ese testimonio fueron transformados al ver esa transformación y a ver esa sanidad Ujú. también, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí, eh, muchísimas, muchísimas. De hecho, mi familia, mi hermana, mi hermano están sirviendo en la iglesia conmigo, son líderes de la iglesia, toda la familia, fue una transformación enorme. Tuvimos 2 hijos más. wow. En realidad yo tendría 9 hijos, perdí 5. Uno el del Oh, accidente, y como mis ovarios habían quedado bastante delicados, o sea, ajá, hasta el tercer mes después los perdía. claro, Entonces, me costó mucho poder tener mis últimos 2 hijos, pero ya en Cristo ellos nacieron. bien. Y desde ahí no paramos, o sea, de predicar, de enseñar, de crecer. Él sirvió 10 años al Señor y después falleció. Como Wow, su hígado fue tan maltratado en su claro, juventud, tenía una cirrosis bastante fuerte, y bueno, lo estaban preparando para un trasplante de hígado, pero no, no soportó las drogas y todo lo demás, así que claro. falleció en el 2000. Yo quedo viuda con 4 hijos, igual que mi mamá, Wow, ¿sí? Con 39 años, con una nieta a esa edad también, con la iglesia, qué hacer con la iglesia ahora, con la radio, porque también ya teníamos la radio, una radio FM del Rey, que predicamos en la radio todo el tiempo. Bueno, había tantas cosas. Hasta sí, ese sí, entonces yo no había entendido que los planes de Dios, si bien sí sabía que me había elegido, ahí entendí el propósito que Dios tenía y me sentía como el pez en el agua, ¿no? Como que muy, muy feliz de servirlo, pero nunca que iba a quedar yo. O sea, claro. no lo entendí hasta que sucedió, porque cuando él falleció, yo estuve al lado de él, y el hecho de que yo sé lo que es la muerte, lo pude ayudar a morir eh, de una manera maravillosa, aunque era la muerte, ¿no? Porque eh, no, nos despedimos diciéndonos amor, jurándonos amor. Él me decía, al final te voy a ganar yo, pero mira que te espero. Y bueno, y recitamos el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Yo le decía, va a ser un segundo nada más, porque él murió de un paro respiratorio. Ujú, Entonces, él ya se estaba quedando sin aire, claro, y yo le decía, va a ser un segundo, pero ese segundo que no te agarre triste, porque vas a verte cara a cara con Jesús. Espérame porque yo voy para allá. Y bueno, y nos despedimos así, ¿no? Pero una vez que él falleció, yo es como que ahí reaccioné, digamos, fui a la parte humana, ¿sí? claro. Ya le pude dar toda la fuerza a él, pero me desinflo y me tiro al piso y a llorar y a decirle a Dios, Señor, si bien fue mi oración de un momento de pedirte que te lo lleves, pero hoy yo te pido perdón y quiero hacer un cambio, porque Él es el ungido, Él era el pastor, yo era solamente la esposa. Nunca fui Sí, la pastora, porque ni siquiera quería que me digan pastora. sí, sí, Nunca ocupé un lugar de liderazgo. Él era el líder, él era, tenía la unción, él tenía todo. Y le decía a Dios, te estás equivocando. Y él me claro. decía, no. Le digo, sí, porque bueno, y yo le decía a Dios todos los por qué, ¿no? Y me Sí, decía, todo lo que él tiene es mío, mm, nada es de él. Y yo claro, se lo doy a quien yo quiero. Todo ahí, en la misma sala donde él estaba todavía. Yo le decía, pero Señor, ¿te das cuenta que soy mujer? Porque yo mm, tenía la enseñanza que la mujer claro, estaba
al costado nada más, nunca podía liderar, ¿no? Te estoy hablando de hace 20 años Claro, atrás. claro, sí, Y sí. Dios, y Dios ese día me dijo, yo pongo un manto sobre tu vida de pastor, no por sexo, sino por Claro, los planes que tengo con vos. wow. Y yo lloraba. ¿Y sabes por qué lloraba? Porque lo que más me pesaba era ser mujer. Claro, sí, Yo, sí. yo ahí era como que decía, Señor, si hubiese sido hombre, ya te digo que sí. Pero Claro, tenía tan metido en la cabeza de que era mujer, que renegaba un poco. sí, sí. Bueno, y entonces cuando siento que algo se apoyó, yo estaba como un bollito en el piso, Ujú. realmente sentí ese manto que Dios puso sobre mi vida. Y le dije, Señor, si vos vas conmigo, dale, Claro, dale. Si vos vas conmigo, dale. Yo voy a hacer lo que vos quieras, como quieras, donde quieras, o sea, todo. Si te sirve mi mano, mi boca, soy toda tuya, le dije ese día. Y bueno, y a partir de ahí, hoy mirando atrás, ¿no? Digo, realmente Dios me ayudó con mis hijos, ya son todos adultos, con mi nieta que hoy tiene 23 años, wow. que era muy chiquitita esa vez, con la iglesia, que la iglesia hablé con todos los líderes y pastora, si usted sigue, seguimos, Wow, vamos para adelante, la apoyamos y bueno, es el día de hoy que seguimos. qué bueno. Y bueno, ahí otra historia. Sí, Pero claro. sí, Impresionante todo esto que nos vas contando y desafiante también, ¿no? Y esto que resaltabas vos te encontrabas una vez más con los planes de Dios que excedían a los tuyos. Nosotros quizás a veces nos limitamos a nuestra mente, a las condiciones humanas, a las circunstancias, a todo lo que nos rodea, pero Dios iba a sobrepasar eso, iba a romper esos límites, iba a darte algo completamente nuevo, aún en medio de la pérdida que era tan difícil para vos, pero también Dios estaba ahí con vos, acompañándote, y qué bueno que hoy, mirando hacia atrás, como vos decís, podés ver la mano de Dios en acompañarte en el paso a paso, en el día a día. Eh, maravilloso. sí, Maravilloso, porque sí, me querías preguntar. no, por ahí esto me llevaba a pensar que qué bueno que vos hoy puedas desafiar a las mujeres que nos están viendo, nos están Sí, escuchando o que nos van a ver en esto, ¿no? De que muchas veces como mujeres quizás a veces nos sentimos menos o podemos decir, no, esto no es para mí o nos sí, acosa, ¿no? Nos quedamos en un lugar y Dios muchas veces, es cierto, tiene planes que van a sobrepasar nuestros pensamientos y me gustaría que les des una palabra de aliento a esas mujeres que nos están escuchando ahora. bien. Cuando yo leí por primera vez Jeremías 1:5 que dice, antes de que nacieses, antes de que estuvieres en el vientre de tu madre, te conocí, te di. Fue tan grande mi emoción, porque ahí entendí realmente que Dios ya me había predestinado, pero yo se lo tenía que creer, porque yo no le creía a Dios eso, o sea, yo le iba a servir, yo iba a hacer todo porque lo amé desde el principio, ese amor hacia Él y hacia la obra de Él fue y es muy grande, ¿sí? De hecho, eh, entendí que tenía que creerle a Dios. Me costó mucho creerle, me costó creerle que Él me había elegido, me costó amarme, porque yo misma al tener tan baja autoestima pensaba que le iba a fallar a Dios, que no iba a poder, que no me iba a salir, que me iba a equivocar, que... Entonces empecé a trabajar a creerle a Dios y a decirle, Señor, si vos crees que yo puedo, yo voy a poder. Y bueno, y a aceptar los desafíos, a aceptar cuando tenía que decir las cosas, lo mismo con mis hijos, porque
yo era la buenita de casa y mi marido era el que ponía el límite, ¿no? Entonces yo decía, ay, no, se me van a desbandar, ¿ahora qué hago? Y tuve que tener un carácter, reinventarme, porque yo me di cuenta, ¿no? Después de que mi marido falleció, durante 3 años seguía haciendo las cosas como él la hubiese hecho, en el ministerio, en la casa. Y cuando pensé en esto, digo, yo me ocupé de la vida de él, de ser como él quería, pero yo no era eso, o sea, no era mi personalidad, era lo que él formó en mí. Entonces de repente no me conocía y tuve que empezar a ver quién era yo. Eh, a mí me preguntaban cuál es tu deseo, cuáles son tus sueños. No había sueños en mi vida, más que servir a Dios. Entonces fui trabajando todo eso con el Espíritu Santo a medida que me lo iba mostrando y a decirle, Señor, si te sirvo, aquí estoy, ¿sí? Y claro que a veces uno tiene como modelos mentales o conceptos que nos han enseñado que las mujeres no, y que somos el sexo débil, y tantas cosas que en realidad son mentiras, ¿no? Porque cuando leía en la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, se me cayó todas esas mentiras que me habían enseñado, y ahí entendí que soy imagen de Dios, que soy semejanza a Dios, y me dio tanta alegría, ¿no? Y que empecé a amigarme conmigo mismo, empecé a quererme, empecé a valorarme, y empecé a cultivar mi corazón de tal manera que él solamente lo llenara con cosas de Dios, a leer su palabra, a estudiar, bueno, y un montón de cosas. Hoy en día, por ejemplo, soy decana de una universidad de teología, donde enseño materias, o todo por online, ¿no? Y yo miro para atrás y digo, Dios mío, ¿de dónde me sacaste, no? Los planes de Dios son ilimitados, ilimitados. Entonces, ¿qué le diría a esas mujeres que sin lugar a dudas, ya estando en el camino del Señor, es porque Dios tiene un plan con cada una? Su palabra dice, Jehová cumplirá, en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito. No es mi propósito, es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, que le creamos a Dios, que le digamos, Señor, ok, hoy estoy entendiendo que vos me elegiste y que vos vas a cumplir ese propósito, y yo lo estoy aceptando, ¿sí? Porque cuando uno lo acepta, acepta el llamado de Dios incondicional. No importa de dónde venís, no importa cuántos años tenés, no importa cuánto dinero, ni cuál apellido tengas. Yo con el apellido también hubo un tema, porque yo no me quería sacar el apellido de casada. Y en una noche Dios me dice que tenía que empezar a usar mi apellido. Y yo decía, no, porque sentía que era divorciarme, ya estaba muerto mi esposo, ¿no? Pero me dijo, sí, porque detrás de ese apellido hay una carga generacional que no es la que tengo para vos. Y yo dije, ¡apa! Así que ahí empecé a aceptar mi apellido también y a llamarme tal cual era mi nombre y apellido. O sea, varias cosas fue Dios quitando de mi vida, y bueno, hoy, como te digo, ¿no? La fortaleza que me ha dado, sigo sola, nunca ni me casé, ni intenté, ni está en mi mente el querer rehacer mi vida como todo el mundo me quiere casar, y yo no me quiero casar porque estoy re bien, amo a Jesús, me llena todos mis vacíos, me llena todos mis vacíos. No tengo mamá, no tengo papá, no tengo marido, no tengo abuela, no tengo abuelo, pero con Jesús Él me llena todo, todo, todo. Me siento tan plena,
que Sí, no, sí, ni loca me iría de su camino, de su presencia. claro. Eh, y, y entendí que lo mejor que me pasó en la vida fue aceptar a Jesús, Amén. lo mejor. Entonces, lo que hoy te estoy diciendo a vos que nos estás escuchando, que tal vez hoy por primera vez o no, ya escuchaste y estás todavía pensando en esta decisión, es la mejor decisión. Te va a traer más alegrías, y no es que todo va a ser color de rosa, porque lo que te estoy contando fueron cosas muy fuertes, pesadas, pero con Cristo, como dice su palabra, se puede. Y se puede aprender a contentarse aún cuando hay muerte, cuando hay enfermedades, cuando hay situaciones con los hijos, cuando hay situaciones con la familia. Se puede con Cristo porque Él nos da la sabiduría de lo alto y Él nos acompaña, no nos deja solos. Entonces, Amén. creo que es la mejor decisión que vas a tomar en este tiempo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que muy desafiante todo lo que nos dijiste, desafía mi corazón, Dios, en este momento, muy lindo y damos gracias a Dios por este tiempo que pudiste abrir tu corazón, contarnos tu historia y sé que esto va a bendecir a muchas personas que nos van a ir escuchando y viendo este video. Pero ¿qué te parece, Pati, si para terminar podamos orar? ¿No? Por Sí. cada persona que va a escuchar estas palabras, este tremendo testimonio también, para que, bueno, Dios también le salga al encuentro. Y quizás Uh-huh. también estén en un tiempo donde Dios a muchas personas, a muchas mujeres, las esté desafiando más y que también puedan tomar ese desafío, como vos nos dijiste, poder creerle a Dios, creer en sus propósitos, en sus planes, y que realmente Él nos sorprenda, porque eso es lo lindo de Dios, que Dios nos sorprende, siempre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, como dice su palabra, ¿no? Así que Uh-huh. te pido si nos podés guiar en una oración y por todas las personas que van a estar escuchando y viéndonos. Bien, bien. Eh, Vamos a orar y quiero decirte antes de orar que así como Jesús pasó por Samaria, dice que le era necesario pasar por Samaria. Hoy a vos que estás escuchando, viendo este programa, Jesús le era necesario que vos lo escuches. Amén. Era necesario que vos hoy escuches esto, porque Él está golpeando la puerta de tu corazón y quiere entrar y quiere hacer la obra. Así que vamos a orar. Bendito Dios, sé mi Rey amado que en este día vos estás mirando ya el corazón de cada una, pero también las estás desafiando. Estás desafiando a ese hombre que hoy está escuchando, ese joven, ese niño, a esa adolescente, Padre querido. Estás desafiando a aquella esposa de pastores, a aquellos hijos de pastores, Señor, que hoy están pensando si hacerlo o no hacerlo. Dios mío, yo sé que no es casualidad que hoy han escuchado este testimonio que es para tu gloria, Padre. Yo ruego por ellos, mi Dios, ruego por cada corazón, papá querido, que hoy ha sido impactado, Señor amado. Y vos sabés, mi Dios, que en esto no hay ni siquiera exageración y que no nos da el tiempo para poder expresar todo lo que tú has hecho. Pero sí, Señor, hay gratitud en el corazón por lo que tú vas a hacer. Levanta el que ha tomado una mala decisión de abandonar tu camino. Señor, tú eres aquel que reconcilia, Dios mío, al hombre con Dios. Te ruego hoy que hagas esa obra, Señor. Si alguno ha abandonado el camino por H, por B, por algún argumento que se levantó en contra de tu palabra, Padre, en contra de tu propósito, en el nombre de Jesús, Señor, hoy derribamos esos argumentos, Padre, para que sea solamente tu palabra, mi Dios. Levantamos en alto tu palabra que es viva y es eficaz, Padre, para poder poner por obra, mi Dios, porque si tú nos has elegido desde el vientre de nuestra madre, no somos producto de la casualidad, sino que hay una causa, Padre, y esa causa tiene que ver con tus planes, con tu reino.
Dios mío, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está enfermo, papá querido, en este momento, aplicamos la sangre de Cristo que tiene poder sobre esa vida, sobre esa enfermedad, Padre, y rogamos, Dios mío, que esa sangre absorba todo dolor, todo malestar, toda enfermedad. Sé, mi Dios, que tú eres nuestro sanador y por eso te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios, y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, de tantos testimonios, Padre, de tantos corazones, Dios, que hoy has tocado, Padre, y todo sea para tu gloria. Gracias, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Bueno, Pati, muchas gracias. Mira, para aquellos que te quieren seguir en las redes sociales o escuchar tu programa de radio, ¿querés decirnos cómo se llama el programa de radio, dónde te pueden buscar por Facebook? Estamos en el Facebook de Vida Nueva, Iglesia Vida Nueva, y el programa se llama Aliento de Vida, ¿sí? Porque es lo que transmitimos, ese aliento de vida a todas las personas. Así que me pueden escuchar ahí. Y en el Facebook con mi nombre también, Patricia Silva, y ahí tengo algunos programas. Bueno, te agradecemos por este tiempo hermoso que compartiste con nosotros. Gracias por tu testimonio y por tus palabras. Gracias, realmente ha sido para mí una bendición compartir este tiempo, y sé que para todas las personas que van a escucharlo también. Y bueno, queremos decirle a las personas que nos están viendo y escuchando que si querés escribirnos por privado, si hiciste la oración para acercarte a Jesús, si tenés una necesidad especial, que nos escribas, que te contactes con nosotros, estamos para acompañarte y sabemos que Jesús tiene algo diferente para tu vida, es lo que creemos, así que bendecimos tu vida y te invitamos a que te sigas conectando todos los miércoles a las 18 horas. Bueno, un saludo final, Pati. Bueno, saludo a todos y a todas, ¿sí? Dios los bendiga grandemente y deseo de todo corazón que haga cambios la palabra, porque para eso viene, ¿sí? No nos sirve ser oidores, ¿sí? O que me entre por acá y me salga por acá. Dice su palabra que tenemos que ser hacedores. Y si hoy esto que has escuchado, que no quede solo en tu orejita, ¿sí? Que baje a tu corazón y que produzca los cambios que Dios está esperando que le demos. Porque todo esto va a ser para tu bien y para el reino de Dios, para tu familia y para todos aquellos a donde vos vas a llegar. Porque esto se va extendiendo y vos sos un eslabón que Dios ha elegido para que esta cadena se siga extendiendo y para que muchas vidas conozcan que Cristo está vivo, mis queridas hermanas y hermanos. Debemos hablarlo a todo el mundo. No tenemos un Dios que está quieto, que está muerto. Dios no está en pandemia tampoco. Él está activo. Entonces no te quedes y no te quedes. Levántate en el nombre de Jesús y hacer la obra porque es para la gloria de Dios. No estamos buscando gloria de hombre o de una iglesia, no, se trata del reino de Dios y Jesús viene pronto a buscarnos, así que a trabajar, que no te encuentre sin hacer nada, que no te encuentre inactivo, que no te encuentres escondiendo ese don que Dios te dio en un pañuelo y enterrándolo. Vamos, saca ese don y que produzca. Si tal vez estás viviendo en una tribulación, la palabra dice, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de su gloria. Te dejo con esto. Dios te bendiga grandemente. Bueno, muchas gracias, Pati. Y bueno, un beso para todas. Nos vemos el próximo miércoles. Abrazo. Adiós. Abrazo. Bendiciones. Genial.